irreal, porque es que el de acá parece que lo hubiera impreso yo en un papel y ya. En videos anteriores les he contado cómo es todo el proceso para poder aplicar y estudiar en una universidad acá en Estados Unidos. En este video les quiero contar un poco acerca de cómo funcionan las clases, ya que muchas personas me han preguntado y quieren saber si es similar o diferente a algunos de nuestros países de origen, como por ejemplo Colombia. Lo primero que debo aclarar es que yo estudié una maestría, que es un programa de posgrado. Por lo tanto, si ustedes están buscando estudiar un programa de pregrado, tal vez las cosas sean un poco diferentes. Pero si quieren estudiar una maestría o un doctorado, las cosas sean similares a lo que les voy a contar acá. Para empezar, hablemos de las clases, materias o asignaturas. El sistema que se usa es el sistema de créditos y generalmente cada clase tiene 3 créditos. En total creo que hay que hacer como 42 o 45 créditos para un programa de posgrado como una maestría. Estas clases usualmente son 3 días por semana y aproximadamente duran 3 horas. Casi siempre son en la tarde, aunque la mayoría son por la noche después de las 6, más o menos de 6 a 9. Siempre ese es el horario para este tipo de asignaturas, porque hay mucha gente que trabaja en el día o algunos de nosotros también trabajamos con la misma universidad y esas clases que enseñamos son durante el día, entonces por eso las clases para estudiantes graduados generalmente son por la noche. Siempre en cada clase te dan un programa de curso para cada asignatura, también lo llaman acá syllabus, y en este te cuentan absolutamente todos los detalles del curso, los objetivos, cómo vas a ser evaluado y te explican las políticas de la universidad y demás. Generalmente es un documento largo. También te dan un calendario en donde explican qué vamos a hacer cada clase. Esto incluye qué libros o artículos hay que leer o qué trabajos hay que presentar, cuándo son los exámenes. Así que nunca va a haber algo así como un examen sorpresa o un trabajo de última hora, porque todo está muy bien especificado. La manera como cada clase funciona, por supuesto, depende del profesor, pero generalmente siempre es algo parecido. Hay mucha lectura que tenemos que hacer antes de las clases y para las clases hay que responder algunas preguntas o hay que participar en algún tipo de discusión. Así ya cuando estemos en el salón de clase vamos o a hacerle las preguntas a nuestros profesores o comentar nuestras respuestas con los demás estudiantes o tener exposiciones o presentaciones o algunos ejercicios de práctica dependiendo del tema que se esté estudiando. Yo tuve profesores americanos pero también internacionales y, como les digo, generalmente la estructura es la misma, pero sí hay alguna diferencia en la manera como los profesores desarrollan esas actividades en clase. Por ejemplo, teníamos una profesora que ella siempre nos hacía responder a unas preguntas antes de ir a la clase, y en la clase ella daba una explicación del tema, así como que podíamos comparar lo que ella explicaba del texto y lo que nosotros entendimos con la primera lectura que hicimos, y luego dentro de la misma clase, a medida de que ella iba explicando, hacía más preguntas, así nosotros podíamos discutir con nuestros compañeros y con ella, y entonces era algo así como comparar lo que entendimos antes y lo que sabíamos ahora que ella también había dado su explicación. En algunos otros casos teníamos profesores que lo primero que hacían era pedirnos las preguntas que nosotros teníamos del texto, así ellos respondían y aclaraban cualquier duda que tuviéramos. Después de eso tendríamos unos ejercicios de práctica y al final ese profesor o esa profesora haría un resumen del tema, algo así como para concluir el capítulo, porque generalmente eran capítulos del libro, y hacer énfasis en las cosas más importantes y que, digamos, teníamos que recordar. Entonces, aunque la clase podía variar un poco, en general la estructura era muy similar, y pues por esto mismo, porque era una clase donde había mucha conversación y también mucha interacción, generalmente nos sentábamos en un semicírculo, o más bien organizábamos las sillas como una especie de semicírculo, y generalmente no éramos muchos estudiantes, más o menos 8, 10, en algunos casos 12, creo que el máximo número que tuvimos fue 15, pero generalmente los grupos eran muy pequeños. Entonces esto también ayudaba a que tuviéramos más confianza entre nosotros, y algunas veces o el profesor o algunos de nuestros compañeros traían comida al salón de clase y compartíamos y comíamos y explicaba al profesor, y bueno, era un ambiente chévere, la verdad. Generalmente eran nuestros compañeros
compañeros de Arabia Saudita, los que traían usualmente o pizza o algún tipo de té con un tipo de galletas, así que tuvimos la oportunidad de probar diferentes tipos de comida que ellos tenían en su país. Yo personalmente nunca llevé comida porque no soy muy buena cocinando y honestamente tampoco tenía presupuesto para comprar comida para mis compañeros. Pero era un ambiente chévere, me gustaba mucho. No sé si así funcione todos los grupos, pero nuestro grupo, que era un grupo de estudiantes en su mayoría internacionales, con algunos americanos, y como les dije, profesores americanos e internacionales, siempre funcionaba así. Ahora, otra característica de las universidades acá, y es algo que, por ejemplo, comparado con las universidades en Colombia no pasaba, es que después del semestre había un día que era dedicado para estudiar. O sea, los estudiantes no tenían clase porque después de eso vendrían los exámenes, que son aproximadamente 3 o 4 días de exámenes, y pues nosotros como estudiantes graduados siempre teníamos exámenes, si teníamos, porque para algunos cursos no teníamos examen final, entonces simplemente con el proyecto o cualquier ensayo que nos haya pedido el profesor escribir, puede ser que no tuviéramos que presentar examen. Pero en caso de que tuviéramos, siempre los exámenes iban a ser en días distintos. Esto es algo que no pasaba para estudiantes de pregrado porque por supuesto ellos estaban tomando más clases, entonces en un mismo día podrían tener muchos exámenes. Ahora, había algunos profesores que sí pedían examen, pero podíamos llevar el examen a la casa porque ellos decían que lo importante no era que memorizáramos la información y respondiéramos unas preguntas, sino que supiéramos cómo usar esa información, cómo analizar y cómo dar nuestro punto de vista y conectarlo con nuestras experiencias. Porque al final la teoría siempre va a estar ahí en los libros. Si quieres saber algo, simplemente vas a ese libro, abres la página y miras y lees la teoría. Pero si no sabes cómo analizarla o cómo relacionarla a lo que tú estás haciendo, pues esa teoría no va a servir de nada. Entonces ese era el pensamiento que algunos de mis profesores tenían, por lo cual se nos permitía llevar exámenes a la casa y teníamos un par de días para responder las preguntas. Eso sí, eran largos algunas veces, pero pues teníamos acceso a todos los libros y así podríamos dar una respuesta correcta, y yo creo que realmente eso nos ayudaba a entender lo que estábamos diciendo o lo que estábamos estudiando, más que si solamente teníamos un examen donde habían preguntas y nosotros teníamos que memorizar y responder. Otra cosa que también es una característica de acá es que tienes un consejero académico o una consejera académica, y para poder inscribir asignaturas tienes que tener autorización de ese consejero porque él te va a ayudar a desarrollar tu plan de estudios, es decir, a saber qué cursos debes tomar para poder graduarte a tiempo. Y si quieres tener, por ejemplo, un énfasis, también te va a ayudar a escoger los cursos. Entonces eso pasaba más o menos a finales del semestre, tú te reunías con tu consejero académico y así sabías qué cursos ibas a tomar el semestre siguiente. Creo que parecido a otras universidades también hay unos cursos que son obligatorios, pero también había otros cursos que nosotros podíamos escoger. Y finalmente, uno de los requisitos para poder graduarse, como en muchas universidades, es la tesis, pero también hay otra opción, que es que tienes que tomar unos exámenes de 3 o 4 asignaturas, que son exámenes un poco largos, pero si tomas esos exámenes no tienes necesidad de hacer tesis. Según lo que dijo una de mis profesoras, es que hay dos razones para esto. Uno es que como es, por ejemplo, una maestría en este caso, porque por supuesto para el doctorado sí tienes que hacer tu tesis, pero en el caso de la maestría solamente tienes 2 años, lo cual muchas veces no es suficiente para desarrollar un proyecto porque tienes que aplicar para que te den muchas autorizaciones y estas cosas, entonces puede ser una razón por la cual no puedas terminar a tiempo y así no te puedas graduar dentro de 2 años, sino que tengas que quedarte más. Y la otra razón es porque, según mi profesora, cuando estamos haciendo una maestría realmente no nos estamos enfocando mucho en la investigación. Ella me decía que aunque sí hay algunos cursos de investigación, ese no era el énfasis, que realmente lo importante a este nivel era conocer diferentes teorías y más bien experimentar con esas teorías haciendo proyectos no tan grandes que en la mayoría de casos se podían publicar, pero que no eran necesariamente una tesis de graduación. Así, para cuando estuviéramos o aplicáramos para el doctorado, tuviéramos una idea clara de lo que queríamos hacer. Y si queríamos expandir algunos de los proyectos que hicimos durante nuestros cursos, pues íbamos a tener la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, no sé si todos los profesores pensaban
trabajaban lo mismo. Una vez que hayas presentado tu tesis o que hayas pasado los exámenes que tomaste para poder graduarte, debes aplicar a la escuela de estudiantes graduados y pues tu consejero académico necesita firmar documentos y aprobar que sí has completado todos los requisitos y así puedes graduarte. Y la graduación es algo chévere. Yo digo que es algo como las películas y lo digo porque en Colombia mi graduación de pregrado fue una graduación sencilla. Realmente no tuvimos nada en especial, aunque obviamente fue una ceremonia que me gustó mucho porque era mi graduación del pregrado. Pues en realidad no se compara nada con la graduación que tuve acá, que fue una graduación gigante. Se hizo en el estadio, todos teníamos que usar nuestra toga y nuestro birrete con cintas de colores dependiendo del programa o del departamento al que perteneciéramos. Y pues había muchísima gente, como les dije, era en el estadio, entonces todo estaba repleto y fue una ceremonia muy chévere. El diploma no te lo entregan ese mismo día. Ese día nos dieron un, ¿cómo se llama eso? Es como un tarro que nos dieron con un papel, una carta en la que nos felicitaban por la graduación, pero el diploma nos lo enviaron a la casa después de más o menos 2 o 3 semanas. Y si les muestro el diploma de hecho es un chiste, la verdad. En eso mi universidad sí se quedó atrás, porque si les muestro el de Colombia, nos lo dieron en esta carpeta, pero el diploma de la Universidad de Texas Tech nos lo dieron en esto. A esto es lo que me refería cuando dije un tarro, porque no sé cómo se llama, pero yo digo el tarro. Y el diploma venía por dentro. Les voy a mostrar. Bueno, tengo 2 porque tengo un certificado de la enseñanza de inglés. Así que ahí venían los 2. Pero bueno, este es el diploma oficial. Es muy feo. Es muy feo comparado con el otro. Bueno, no feo, pero muy sencillo. Yo creo que si alguien lo ve, tal vez diga que no es original, que no es auténtico. O sea, es que ni el material del papel es un papel muy delgado. Pero sí, este fue el diploma, el trabajo de 2 años. Entonces en esto la universidad de acá sí se quedó muy atrás, porque el diploma de mi universidad en Colombia es mucho más bonito y elegante, diría yo, comparado al de acá. Pero bueno, sí valió la pena, valió mucho la pena haber hecho el esfuerzo de haber venido acá a estudiar, especialmente este programa de lingüística aplicada. Creo que cambió totalmente mi perspectiva de todas las cosas que sabía. Por supuesto, el programa que había estudiado en Colombia o que estudié en Colombia fue un programa que me ayudó bastante, me dio las bases para poder continuar con mi educación, pero este programa de maestría simplemente expandió mi conocimiento y mi visión del mundo de la enseñanza de los idiomas. Entonces, si tienen la posibilidad de estudiar, si están pensando en que si es algo que vale la pena hacer, yo diría que sí, en tanto sea un programa que les interese a ustedes, que les guste, sin duda alguna deberían intentar hacerlo. Y bueno, en general, así como les conté, así fue como funcionó todo acá. Si tienen más preguntas, déjenme en comentarios, así les puedo responder. Como siempre, no olviden que pueden apoyar mi canal suscribiéndose, dándole me gusta a este video y compartiéndolo. Gracias por visitar mi canal y nos vemos la próxima semana.